A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto de estar nuevamente con ustedes. Yo tengo en esta oportunidad el placer y el inmenso gusto de presentar a un personaje que viene desde la frontera de la patria, ahí donde se inicia el Ecuador, porque en Macará se inicia el Ecuador. Así que me refiero al presidente de la Cámara de Comercio, del Cantón Macará en la provincia de Loja. ¿Quién no ha escuchado hablar de Macará? Muchas gentes cuando hablan en discursos y cuando quieren al Ecuador ponerlo en perspectiva, dicen desde el Carchi al Macará. Nosotros en este programa y siempre vamos a hablar desde Macará hasta el Carchi. No es una especie de toma y daca ni una especie de reacción, pero digámoslo así, pues ahí se inicia el Ecuador. El doctor Milton Jiménez está conmigo y vamos a tratar sobre un tema que es muy importante. En el Ecuador se han hecho leyes varias oportunidades. Se ha hablado de todo, pero particularmente las herramientas que existen, leyes. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, señoras y señores, decir, ¿para qué tanta ley? Ya tenemos leyes en demasía, pero quiero particularmente hoy referirme a una ley, que es a la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo, capítulo 1. Dice lo siguiente, solo el objeto. Esta ley tiene por objeto establecer los mecanismos, crear instrumentos e instruir un orden jurídico temporal para afianzar la cultura de paz, promover el desarrollo socioeconómico en los cantones fronterizos de la República del Ecuador y sus respectivas parroquias. Es espectacular la definición, el objeto mismo. Pero yo quiero preguntarle a Milton, bienvenido, me da mucho gusto de saludarte y tenerte aquí en Telesucesos. Esto será retransmitido en varios canales de la provincia de Loja, además en redes sociales. Hoy la tecnología nos permite estar en cualquier parte del planeta. ¿Esta ley significa qué? En síntesis. En síntesis, y gracias Freddy por la oportunidad, en síntesis, digamos, es la ley que hemos esperado Macará alrededor de 40, 50 años. El presidente Moreno puso el ejecutes y esta asamblea lo aprobó. Así correcto, bueno. Correcto. Correcto. Hemos esperado 40, 50 años y definitivamente creemos de que como está redactada la ley, que si se le aplica con todas las normas y la voluntad política y presupuestaria correspondiente, creo que es un gran beneficio, repito, de los 40, 50 años que he esperado Macará. Un macareño con esta ley, por ejemplo, en temas educativos, ¿qué perspectiva ve? En perspectiva, los macareños, y previo un diagnóstico con todos los sectores, digamos, con el sector involucrado en la educación, en este caso el Distrito de Educación de Macará, con los directores de escuelas, presidentes de directores y rectores de los colegios respectivos, ellos tienen una aspiración específica, 3 puntos específicos del sector. Primero, al desaparecer 3 centros artesanales que se estaban activos en Macará, hoy realmente quieren hacerlo uno solo, pero bien montado. Por otro lado, en Macará hay alrededor de 1000 niños especiales. Y esos, para ellos, específicamente, tanto para los sectores de párvulos como para los sectores intermedios y para los sectores de colegio y las de las escuelas, digamos, es una carga, yo diría una carga educativa, porque en un aula de 40 alumnos, por decirle algo, hay un niño especial, el 10% tiene que dedicarle ese tiempo. Eso fue lo que le explicaron ellos. Entonces se necesita como necesidad bien sentida y prioritaria una escuela especial para niños especiales. Es decir, una escuela específica para niños especiales con discapacidad. Con discapacidad. Perfecto. Y el otro punto, porque fuimos muy concretos, pues no se puede pedir 100 cosas en una ley, que se apliquen unas 3, decimos nosotros, pero bien se desarrolla Macará en el sector educativo.
Y Macará, como conoce Loja y el Ecuador, no tiene un instituto hoy por hoy universitario superior y peor una universidad. Antes había una extensión universitaria que funcionaba a través de la Universidad Nacional de Loja, que también desapareció, por lo tanto hoy se necesita un instituto superior universitario. O sea, un tecnológico. Tecnológico. Una carrera intermedia. Sí, o una universidad. ¿Para qué? Para que nuestros jóvenes, porque ahí hay una crisis, mi querido Freddy y amigos de Loja y amigos del Ecuador, hay una crisis, es decir, el 75% del diagnóstico que sale del centro educativo de los bachilleres que egresan de ahí no tienen acceso a la universidad. A ver, como ustedes han hecho un diagnóstico, y así inicia Milton contándonos, en el diagnóstico ese instituto serviría fundamentalmente para ¿cuáles carreras? Específicamente yo diría, para una tecnología agropecuaria. Perfecto. Ya. Una tecnología agropecuaria. Estamos hablando del conjunto. Del conjunto, porque inclusive y tenemos un valor agregado a ello. Es decir, hay un colegio agropecuario que sí funcionó, después los modismos les cambiaron de nombre el gobierno anterior, pero bueno, es un tipo de análisis. Hay por decirle 80 hectáreas más la infraestructura, tanto agropecuaria como agrícola, para hacerlo, para desarrollarlo. Es decir, no necesitamos de adquirir un terreno ni nada, sino que anexarlo. 80 hectáreas. Hectáreas. Que están ubicadas en alrededor del Colegio Técnico Agropecuario Macará. Ya, esas 80 hectáreas serían el escenario para desarrollar políticas agropecuarias y formación de gente. Correcto, ya. Correctísimo. Eso es lo que hubo la propuesta de la misma rectora del instituto, en este caso, del Colegio Técnico Agropecuario, que ahora está funcionando con otro nombre, de Colegio Técnico, no recuerdo, pero bueno, un colegio de bachillerato Macará. Es así difícil recordar estos nombres que se inventaron y todas esas alegorías, pero quiero preguntarte una cosa puntual. A ver, si vamos a desarrollar un instituto tecnológico, lo ideal sería, por ejemplo, en esas 80 hectáreas que tú dices, formar a los jóvenes para que puedan ser capaces de diseñar una ordeñadora eléctrica, por ejemplo. Como tienes esta ley y las prerrogativas que fundamental son cero aranceles, tú importas la tecnología, importas las maquinarias, las construyes en el sector. Te sirven primero para el sector, ¿no es cierto? De hecho. Dime, ¿estoy en lo correcto cuando hago ese análisis? No, correctísimo. Es decir, inclusive, a más de ello, dentro de la misma ley, pues indica de que ese tipo de maquinaria, este tipo de equipo, viene precisamente cero arancel. Y peor, pues, si es para, digamos, transformarla en tecnología, mucho mejor. Y más que todo, digamos, aquí conocemos de que un producto no renovable es el petróleo. Por Entonces supuesto. tenemos que orientarnos precisamente que desde la frontera y en el país y Sudamérica, y usted sabe que 10... Y tú, Freddy, más que nadie, conoce que en 10 o 20 años una de las necesidades básicas será, digamos, unas necesidades sentidas, y que tanto Ecuador como el Sudamérica y todos los continentes tendrán déficit de alimentación. Sí. Y nosotros formaríamos ahí este tipo de profesional agropecuario que nos serviría precisamente para esta actividad. Milton, Milton Jiménez es quien propuso esto y ha estado permanentemente, y yo diría en forma incansable, haciendo esto que denominan, pero que en términos prácticos lo vamos hoy no solo a quedarnos en la denominación, sino una socialización del proyecto. A ver, Milton, ¿te has puesto a pensar tú que incluso nuestros jóvenes, porque qué es lo que va a ocurrir si podemos importar maquinaria para hacer maquinaria? Es decir, herramientas para hacer maquinaria. Ponemos ejemplo la ordeñadora eléctrica, ¿no es cierto? Ya. Eso quiere decir que si sale de los 40 kilómetros que prevé la ley para desarrollar este tipo de actividades, y habría que hacer un trámite medio como de introducir al Ecuador, ¿no es cierto?, al resto de la provincia y del país, ¿no es cierto? Sí. Sí. La pregunta es la siguiente. Yo eso lo entiendo, y si tú tienes que aclarar algo, lo aclaras. Pero además nosotros podríamos exportar al Perú. De hecho, dentro de la ley de desarrollo productivo que es esta, y la aprobada recién, la ley productiva, precisamente indica que todo esto que se haga allá, digamos,
repito, de que venga la importación de cualquier tipo de maquinaria y equipo, cero arancel. Pero más que todo, dentro de la ley está, Freddy, amigos, la Zona Especial de Desarrollo Económico, es decir, la famosa sede, en la cual, digamos, todo tipo de materia prima, es decir, lo que hacen países desarrollados, digamos, de que donde se llega y determinan una zona franca, es una especie de maquila, y va más allá, donde se genera cualquier cantidad de trabajo, donde se hace atractiva la inversión dentro de estos 40 kilómetros específicamente, y desde luego a una zona, un territorio más reducido de una zona especial de desarrollo, donde se vuelve una zona franca. Al volverse una zona franca es cero arancel de todo tipo de producto, venga desde el Perú, venga de la China, venga de Colombia, venga de Europa o venga de Estados Unidos. Claro, y va a ser espectacular formar gente para eso. Correcto. Está medio en discusión, en otros sectores está en auge, en Europa ya tuvo su auge hace muchos años atrás, por ejemplo, el tema de las bicicletas. En Loja hay una discusión en la ciudad de Loja, porque nació de una especie de va porque va, no hubo una socialización, pero he visto sitios para ciclistas en Celica, he visto en Alamor, si no me equivoco en Macará también están pensando en eso. ¿Qué tal sería con las prerrogativas de la ley hacer una gran fábrica de bicicletas bajo el auspicio de una empresa transnacional? ¿Se me ocurre? Claro. Se puede dar y específicamente con las bondades que dan estas leyes, tanto la ley productiva como la ley de desarrollo fronterizo, a más de ello con la formación de la Zona Especial de Desarrollo Económico. Es decir, ¿cómo no puede ser atractivo cuando cero IVA, cero aranceles en 20 años? Para 20 años es atractivo para cualquier empresa nacional, local, nacional y transnacional. Y yo quisiera ver si luego de 20 años que estaremos vivitos y coleando, Dios mediante, cuando haya cumplido su vida útil, por así decirlo, la prerrogativa tributaria, a alguien se le va a ocurrir, si esto funciona, no oponerse a que se prorrogue por 100. No, pues. No, ilógico. Más bien esto podría ir creciendo, ¿no es cierto? Ya. Dime una cosa, en el tema pecuario, ¿se podría pensar en que un hato ganadero podría venir de la India, por decir algo, ¿no es cierto? Experimental, reproductivo. ¿También serviría para eso las prerrogativas de la ley? Sí, desde luego, porque dicen, inclusive dentro de la ley dice semovientes, equipo. Perfecto. Cero arancel, ¿sí? Ahora más que todo, y hay un valor agregado a esto dentro de la misma ley, porque dice que, por ejemplo, para el sector agropecuario, en este caso el sector ganadero, vendría, digamos, se daría créditos que dentro de la ley dice que deberían destinar cierta cantidad de dólares para precisamente motivar y ejecutar esta ley, tanto al Banco Ecuador como a la Corporación Financiera Nacional. Hay intereses más bajos de un dígito que vaya ya, por ejemplo, yo diría al 6-7% a estos dos organismos financieros, que sería una forma de motivar y realmente de ayudar al sector agropecuario. Hubo un caso medio como espectacular con una empresa automovilística, la Ford. La Ford pues tiene una trayectoria en el mundo, casi en algún momento medio imperial, así, la Ford. El señor Henry Ford, uno de los ejecutivos, se le ocurrió llevar la Ford al Brasil. Y claro, no resultó porque la inversión que hizo en la selva amazónica era tan alta que casi puso en riesgo a la Ford. Pero yo, cuando hablé de bicicletas, y puedo hablar de motocicletas, pero ¿quién podría creer que sería un imposible que en el sector fronterizo, partiendo de Zapotillo, Macará, Espíndola, podría incluso pensarse en forma horizontal en una opción de una ensambladora? ¿Se te ocurre que es una locura? No. Depende, digamos, de la voluntad. Por un lado, yo muy claro, Freddy y amigos que me están escuchando, esto depende exactamente de la voluntad política. Al haber la voluntad, tú lo has dicho. Al haber la voluntad política, va más allá. Se busca, porque aquí, para la aplicación de esta ley, ¿qué es lo que hace? ¿Quiénes son los que tienen que empujar esta ley? ¿Quiénes dan seguimiento a esta ley? ¿Quiénes que tienen que supervisar o fiscalizar que se aplique esta ley? Precisamente los asambleístas, ¿ya? ¿Y quién más? Los llamados, los asambleístas de frontera, pues
¿sí? Los asambleístas Se da a fronterizos. Entonces, ellos tendrán que precisamente buscar los recursos, ¿ya? Y promover a través de esta ley precisamente la inversión de tipo nacional o internacional. A propósito, los asambleístas de frontera, no es que tenga tecla tocada, ni mucho menos. ¿Es verdad que un asambleísta se opuso a firmar el proyecto? Que yo recuerde por informe de inclusive de quienes hemos estado empujando esta ley, pues sí, hemos estado al frente. A mí me gusta ser muy sincero, Freddy. Tuvimos 2 reuniones en la Cámara de Comercio. En la una de ellas estuvo el asambleísta Uquilla, el asambleísta Rubén Bustamante y el asambleísta Byron Zuquilanda. Para empujar esta ley, para Byron Zuquilanda es macareño. Macareño. Fue elegido por los migrantes en Estados Unidos, ¿no? USA Canadá. USA Canadá, perfecto. USA Canadá. Entonces, frente a esta situación, creo y estoy convencido de que ellos tienen que... Hay la voluntad, pero de la voluntad al hecho también hay mucho trecho, que se dice vulgarmente. Por supuesto. Entonces, ellos son los obligados hoy, porque imagínate, Freddy y amigos, han pasado, la ley fue aprobada los primeros días de mayo, ¿ya? Salió en el registro oficial a mediados de mayo. Junio, agosto, prácticamente han pasado junio, 100 julio, días y no vemos nada. E inclusive hoy en el discurso oficial que conmemoramos, como es de tu conocimiento, en Macará, el 10 de agosto, en la sesión solemne, pues retomó el tema el asambleísta Rubén Bustamante y dijo que es deber hoy sí retomar con todos los asambleístas hacer el reglamento de esta ley, porque sin reglamento... Recordémosle entre tú y yo al señor Rubén Bustamante que el reglamento no lo hace el legislativo, sino el ejecutivo. Así que al presidente de la República hay que acudir por cualquier medio. Correcto. Para que reglamente la ley. ¿Por qué es lo que hace el reglamento? ¿De qué formas se va a aplicar la ley? Pero continúa. Sí, entonces digo, hay la voluntad política. Él se manifestó. Y precisamente, y gracias por invitarme a Freddy acá, yo tuve que dejar las fiestas de Macará, que eran hasta el domingo, para venirme precipitadamente cuando yo no vine pasajes. ¿Para qué? Precisamente para seguir difundiendo esta ley y precisamente esto que llega a oídos de Rubén Bustamante, al gobernador de Loja, y que le presente al Ejecutivo para hacer el reglamento de esta ley, porque si no, es letra muerta esta ley. Y eso no puede ocurrir. A ver, me propongo, y estoy seguro contaré con la venia del arquitecto Najas, el principalísimo del canal. Yo quisiera, con frecuencia, con insistencia, hablar de este tema. Porque no solo son las provincias fronterizas que están en los cantones fronterizos que están en el sur. No, pues en el Oro, en Sucumbíos, en el Carchi, son provincias fronterizas. Zamora Chinchipe se beneficia de esta, en el cantón Chinchipe. Todo el oriente ecuatoriano. Toda la Amazonía, perfectamente. Entonces, este es un tema y quisiera yo darle seguimiento al tema, invitando al ministro Campana, para quien he iniciado una gestión, para que esté aquí. Y ojalá pudiésemos con el ministro hacer un programa para este canal desde Macará. Sería ideal. A ver, pero háblame de algo adicional. El libre comercio en Macará. A ver, ¿de qué manera se beneficia cuando hablamos de los 40 kilómetros que se retiren hacia arriba, hacia el interior del país, estos organismos de control, digamos, aduanas, etcétera? ¿Y para qué? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué sirve al macareño? ¿Para qué le sirve al país? La ley dice específicamente que para bienes de consumo y de uso suntuario. Ya, papas. Ejemplo. Papas. ¿De qué forma se benefician? A ver. ¿De qué se benefician? Se beneficia de que ellos no hay ningún tipo de control aduanero ni policial en la frontera, que hoy están en el puente internacional. Entonces, pero es para consumo local. Para consumo local, dentro de los 40 kilómetros. Ya. Dentro de los 40 kilómetros, no debe, digamos, cero arancel de ese tipo de productos de consumo básico. Te quiero poner un ejemplo. Yo me voy a vivir en Macará, que sería ya el éxito. O sea, no creo tener tanta suerte de momento. Me voy a vivir en Macará. Y de pronto llega a Macará 30 quintales de papas. Y yo me pongo una fábrica de papas fritas. Es decir, con el producto elaborado, ¿yo puedo pasar al Ecuador o tengo que pagar la introducción? Bueno, porque lo elaboré yo ya en Macará, pues. Ya, entonces para ellos complementario lo que yo llamo, digamos, la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, Especial de Desarrollo Económico, las famosas sede. Pero para consumo local, dentro de los 40 kilómetros, existe, digamos,
donde debe ya retirarse la policía del puente internacional conjuntamente con la aduana, Correcto. que son los organismos de control, a los 40 kilómetros que tienen que delimitar. Y aquí, si me permites, Freddy, agregaría claro, algo, de que yo inclusive he enviado un oficio al señor director nacional de la SENAE, que no he tenido contestación. Director nacional de la SENAE. ¿Qué quiere decir SENAE? Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Ya, correcto. De Aduanas del Ecuador. Al señor que acaban de nombrar, pues lo acaban de nombrar. Bueno, ya se nos viene a la mente el nombre. El director nacional de la aduana, enviado el oficio respectivo, y con una copia precisamente a dos legisladores, perdón, a dos asambleístas, para que... Al señor Andretta. 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 Sí. Es el nuevo director nacional del Sí, del su Servicio padre Nacional fue de Aduanas del ministro de Ecuador. Estado en el gobierno de Sixto Uramballén. Ya. Y en el gobierno de Gustavo Noboa Bejarano. Correcto. Entonces, precisamente, yo le he mandado el oficio haciéndole notar que dentro de la ley debe él, como organismo competente, que tiene las atribuciones correspondientes y la competencia y que le da y le obliga a la ley de que los 180 kilómetros delimite la SENAE o aduana en 180 días. Yo sé que hasta el momento no lo han hecho. Este programa lo voy a poner en mi cuenta de Twitter, etiqueteado para el señor Andretta. Porque de repente hay tramitología y papeles que se pierden. Correcto. Dice un pensador, no hay mejor trámite que el que no existe. Ya. Ese es el mejor trámite. Ya, continuemos. Entonces, y se va a llegar a oídos del director nacional que, por favor, muy comedidamente, de que, si es posible, será recibido con los brazos abiertos allá en Macará, en la Cámara de Comercio, que él me invite a las oficinas de aduana de Macará, para tratar de coordinar precisamente esta acción, porque Freddy, si me permites, esto es lo principal para Macará, porque yo entiendo... Para Macará, para Zapotillo, para Espíndola, para Machala, para Pasaje, para Huaquillas, todo el sector. Sí, para que delimiten en primer lugar, delimiten el área de los 140 kilómetros, perdón, de los 40 kilómetros, que es lo más viable e inmediatamente posible. ¿Por qué? Hasta que se haga el reglamento de la ley, hasta que se nombre un director ejecutivo o el organismo competente organismo burocrático correspondiente. Perfecto. Dentro, para que aplique la ley de desarrollo fronterizo, vamos a tener que esperar el próximo año. Así lo digo con toda la honestidad del caso. ¿Por qué para el próximo año? Porque el reglamento tiene que salir ya. Porque, Freddy, han pasado ya 100 días y ni siquiera el reglamento existe. Insistamos. Ya. Pero la forma inmediata de hacerlo es, digamos, desde mi punto de vista, es de que ahí está la ley, pues 180 días que le da a SENAE, no esperemos que se cumplan los 180 para recién ir a medir, sino que dentro de ello que se aplique esta situación, donde nuestra gente, tanto en Macará, en Zapotillo, en Espíndola, como tú llamas, en el mismo Huaquillas, tengan tanto estos bienes suntuarios y de uso personal y de consumo de alimentación diaria, digamos, se le aplica en forma inmediata. Amigos, esta es una gran respuesta, porque los ciudadanos que viven al filo de la patria, como dice la canción, no pueden sino tener herramientas para desarrollarse. Ahora, cuando se dio este problema infeliz de la muerte de los periodistas del Diario del Comercio y los otros dos ciudadanos, decían, lo que pasa es que no tenemos fronteras vivas. Las fronteras vivas son precisamente cuando la gente tiene acceso, ¿no?, a beneficiarse, valga la pena decirlo, de normativas que le den prerrogativas, que le permitan desarrollarse. Y el Ecuador vivió este tema hace algunos años, en el año 62, con una ley que tuvo la provincia de la Suay, particularmente la ciudad de Cuenca, un desarrollo industrial extraordinario en esa época. A ver, sobre el ejemplo que puse las papas fritas, y yo sí puedo procesarlas a las papas que me vienen del Perú, ¿puedo exportarlas al Perú? Claro, no tengo ninguna restricción. Ninguna. Alguien dirá, y se va a beneficiar exclusivamente el que las procesa. Lo que ocurre que para procesar 20, 30, 40, 500, 1000, 2000, 3 quintales, una tonelada, se requiere una cantidad de gente, es decir, esa es una generación de empleo, a eso me refiero. Correcto. O sea, lo que yo dije desde el inicio, bien planteada y ejecutada la ley, buscando el presupuesto respectivo, y los organismos que están encargados de ello, en este caso,
la unidad ejecutora del proyecto, al hacerla y al buscar técnicos de alto nivel y buenos administradores, yo creo que es la herramienta para que se desarrollen las fronteras. Perfecto. Está clarísimo. No sabes cuánto lamento que el tiempo se nos fue así de rápido, pero cuánto me alegro de que estés aquí. Quiero comprometerte a ti para que a su vez te comprometas con los ciudadanos que hacen comunicación en tu cantón tan queridísimo, particularmente por mí, por supuesto, por todos quienes lo conocen, de que hagamos el seguimiento con las autoridades. De acuerdo. Me comprometo a hacer lo que me corresponda, ¿no? Pero el seguimiento, el ministro de Industrias tiene que pronunciarse sobre este asunto. El señor Andretta, estoy absolutamente seguro que dará respuesta de inmediato. Esta ley no va a ser letra muerta. El reglamento lo va a hacer el presidente de la República, estoy absolutamente seguro. Algo tienes que decir para finalizar, Milton. Sí. Primeramente agradecerte, Freddy, esta oportunidad. Llamar a los señores asambleístas de mi provincia y de todas, en este caso del área beneficiaria, que es los asambleístas del norte, del oriente, en este caso también del Oro, de Zamora, entre otros, para que como un solo puño cojan y defiendan la ley, pues, y para su aplicación. Entonces pedir que ellos como que están dando el seguimiento precisamente de esta ley, de que realmente en el momento en cuando se haga el reglamento, en este caso voy a hablar mañana mismo, si Dios quiere, antes de irme, si es que me da una audiencia o podemos conversar con Rubén Bustamante, porque ya no pudimos conversar muy detenidamente, para que precisamente a través de él y a través del gobernador pidan al señor presidente de la República, en este caso, para que haga el reglamento de forma inmediata. Y por otro lado, pedir muy comedidamente a las autoridades locales de Macará, porque esta ley, ¿quién tiene que precisamente, en el momento en que se la va a aplicar, determinar las necesidades básicas y apropiarse de esta ley? Son las juntas parroquiales, sí, los GAD cantonales y las prefecturas, sí, que hasta el momento, amigos, poco o nada han hecho por la misma. Ustedes han escuchado, estimados amigos, gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana. Este es un tema que no lo vamos a dejar de insistir, ojalá no sea necesario hacerlo. La próxima semana nos estamos viendo nuevamente. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción.